Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la crónica de apertura del día 24 de febrero del 2026 a las 8:45 hora de la mañana. Vamos a comenzar como siempre en la apertura de los vídeos comentando un poco lo que tiene que ver el análisis técnico a nivel cuantitativo, de contexto, argumento de mercados y ya nos vamos con clave de varios que tiene que ver un poco de acondicionamiento tanto geopolítico como macroeconómico que influye directamente en los mercados financieros. Bien, vamos a comenzar a nivel de macro, un poco a nivel alto diario en el Nasdaq. Y como pudiésemos presenciar, pues mencionábamos ayer acerca de inclusamente estos niveles de los 24.618. Actualmente podemos ver cómo el mercado se frenó actualmente y por arriba tendríamos la zona de resistencia principal que he marcado justamente en esta zona de los 25.096. Esta línea que ustedes ven aquí es una estructura de giro, lo cual sería muy positivo siempre y cuando superase este nivel con bastante rapidez y la fuerza, o lógicamente, de contexto de mercado, pudiésemos dar indicio al nivel anteriormente que he comentado. Por debajo, pues sería muy negativo volver a perder el mínimo incluso de ayer y del viernes, ¿vale? Pudiese condicionarse la sesión para llegar a los 24.390. A nivel de gráfico de 4 horas, realmente tanto en diario como en 4 horas seguimos en un lateral reventando y el mercado sigue con una disrupción de la IA, que esto lo iremos comentando de cuáles fueron las causas y las bajadas que vimos ayer. Y prácticamente, pues a nivel de 4 horas, lo que mencionábamos, un poco más de contexto claro, lo que vemos aquí es prácticamente principal zona de soporte 24.628. Por arriba le daríamos cobertura hasta los 24.926. Mientras se mantenga justamente debajo de estas zonas, para mí todo esto es bulla, ¿vale? Al final, si tanto rompiese por arriba como por abajo, daría indicativo de que por arriba tiene mucha resistencia, pero por abajo tiene mucho colchón, que esto lo hablaremos acerca de las coberturas que tiene actualmente el mercado. A nivel de una hora, el mercado sigue totalmente en esa confusión, difusión, obtuso, difuso y confuso. Realmente el mercado no se encuentra en un aspecto muy bien claro, aunque ahora actualmente está subiendo y está muy interesante. Principal zona de resistencia, superar a los 24.854 condicionaría la sesión de hoy con bastante probabilidad, a pesar de lo que tenemos juntamente de contexto dentro de la media de 200 en 24.828, dar inicio de subida a los 24.953. Por debajo, perder la zona de los 24.719, justamente el mínimo en lo que vemos establecido en la apertura, las 7, 24.753, sería en inicio llegar a la S1, que es los 24.716, y por debajo hasta 24.623, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Estamos en mercado de preapertura y falta apertura. Ya lo hemos comentado que incluso en el mercado nocturno, hasta que no aparece el papá de Estados Unidos, pues el mercado se condiciona mucho tanto a dar bandazos o actualmente a dar ciertas fortificaciones, ¿no? Por eso es importante mirar el contexto detalladamente y aprender a escuchar al mercado. No como persona, porque no habla como nosotros lo hacemos, pero el mercado transmite e informa de muchas maneras, dando información, señales, ¿vale? Bien, a nivel de lo que vemos un poco ayer de las bajadas, ¿no? Que fue bastante gordo pensar que las bajadas que tuvimos ayer se vienen exclusivamente por el caos arancelario que ha montado Estados Unidos, que al final es verdad, lo ha montado y que ha desconcertado a todo el mundo, pero hubo otros factores, incluso peores que todo esto de los aranceles. Uno de ellos que no debemos olvidar, ¿por qué esos factores? Mucho me temo, no van a desaparecer fácilmente y uno de esos factores que le parece sorprender, pero que ha movido muchísimo el mercado, es el informe de Citrin y Research, ¿vale? Para todas esas personas que quieran ver ese informe, aquí está la página, se las voy a mostrar justamente en este momento. Aquellos se llama citriniresearch.com. Mira, aquí está, citrini.com, ¿vale? Aquí están los informes, los pueden buscar y yo los voy a leer para ir avanzando y dar un poco como de ampliación al mercado para que tengan el contexto. Es bastante largo, sí, pero es un poquito muy, muy interesante. Bien,
Dice, el 30 de junio del 2028 la tasa de desempleo fue de un 10,2%, una sorpresa al alza del 0,3%. Eso es el doble de lo actual, ¿no? El mercado perdió un 2% llevando la caída acumulada del S&P 500 al 38% desde máximo de octubre del 2026. Este informe, por sorprendente que parezca, movió mucho al mercado a la baja. Por ejemplo, esta caída de Visa del 4,27% y de Mastercard que también bajó parecido, ¿vale? O sea, se achacó este informe y actualmente fue un detonante muy negativo tanto para los mercados. Este informe pues de Citrin y Resea causó mucho polvo ayer, ¿no? A veces pasan estas cosas, el mercado no hace caso, pero ayer le dio por hacerlo, ¿no? Y en este escenario un poco semi-apocalíptico de lo que estamos viendo, de inclusamente de esta firma, como ya la cosa está bastante torcida, pues movió mucho al mercado y condicionó mucho la sesión de ayer, ¿vale? También pues dice que en octubre del 2026 el S&P 500 llegó a tontear con los 8.000 puntos y el Nasdaq superó los 30.000. Pero la primera oleada de despidos por obsolencia humana comenzó a principios del 2026, ¿vale? Así que tengan muy en cuenta lo que estamos leyendo. También sigue hablando más abajo, como le digo, es bastante largo, por eso les compartí la página para que ustedes mismos lo hicieran y vieran un poco más detalladamente la información. Dice que las capacidades de inteligencia artificial mejoraron, las empresas necesitaban menos trabajadores, aumentaron los despidos en oficina, los desplazados gastaron menos, la presión por los márgenes empujó a las empresas a invertir más en inteligencia artificial. Y ahora, ¿por qué bajaron las compañías de tarjeta de crédito y qué influyó en ello? ¿No? Pues porque el informe dedica unos párrafos a explicar que los agentes de inteligencia artificial les quitan negocio. Habla de American Express y dice que su modelo de ingresos se ve afectado y se puede ir al garete, ¿vale? Así que ahí dejo la información, literalmente, para aquellos que quieran estar y dar una chismoseadita un poco más a fondo de todo este tema. Bien, la importancia también habla mucho más al fondo de un texto que subrayo. La importancia de la inteligencia humana se va a reducir y terminan diciendo que como inversores, aunque tenemos tiempo para evaluar cuánto de nuestras carreras se basan en suposiciones que no sobrevivirán a la década, como sociedad todavía tenemos tiempo para ser proactivos. Pero no fue todo, ¿no? Por eso digo de que los aranceles importantes no se basta a qué punto, ¿no? Pero también fue muy importante que ayer siguieron machacando el sector de software. De nuevo Anthropic, su herramienta Cloud, volvieron a poner de nervios a todo el mundo, ¿vale? Incluyéndome la bajada de IBM, que llegó a bajar un 12,19%. Este desplome es peor que el COVID y no se había visto igual en el IBM desde el pinchazo de la burbuja.com. No, o sea, no debemos menospreciar este asunto de la irrupción de la inteligencia artificial porque es importantísimo y es una de las claves del mercado actual. Bien, otro punto también importante que destaco dentro de mis notas es los aranceles, aún no lo hemos nombrado, ¿vale? Pero ojo con esto. Menos 2 y pico por ciento, casi un 3%, la peor caída de IBM desde entonces, porque Cloud ahora parece que tiene la capacidad de escanear, revisar y detectar dónde pueden haber problemas de software, quitar vulnerabilidades y otras cosas más, que volvió a sembrar el terror solo IBM, sino en otros muchos valores como por ejemplo Scalar, que bajó un 9,84. En fin, todo el sector se fue literalmente a freír espárragos por este nuevo aviso de Anthropic con su herramienta Cloud. Miren, por ejemplo, ¿vale? Si ustedes miran Adobe, todo el sector de software ha caído un 64,16% debido a la disrupción de la inteligencia artificial. Una caída que no ha tenido o que no había tenido desde la crisis financiera, ¿vale? Desde la gran crisis. Todos estos líos de la disrupción de la inteligencia artificial y el informe de Citrini, pues pusieron de pelos de punta, pero no fue todo, ¿vale? Hubo otro comentario que también asustó mucho a los mercados y fue la entrevista que dio Bloomberg Taleb, ¿vale? Ya saben que Taleb tiene un predicamento tremendo en el mercado, es una persona muy sensata en el mercado, escucha mucho y dijo, resumiendo entre mucho, advirtió a los inversores que habían que prepararse para una volatilidad creciente y posibles quiebras en el sector de software por culpa de la disrupción de la inteligencia artificial. Dijo que el rally actual impulsado por la inteligencia artificial estaba entrando en una fase mucho más frágil. Ojito, tome nota.
Y sobre todo lo que más mm, asustó, ¿no? Fue que afirmó que el mercado estaba subestimando los riesgos estructurales, mientras sobreestimaba la durabilidad y la longevidad de los líderes actuales en la inteligencia artificial. Bueno, al final la inteligencia artificial genera y generará enormes beneficios, ¿vale? Pero la historia muestra que los pioneros suelen ser desplazados. Eso siempre ha pasado, con Internet pasó, por lo tanto no está garantizado que las compañías que dominan hoy la inteligencia artificial sean las que ganen a largo plazo, ¿vale? Tengan muy en cuenta todo esto. En resumen, dentro de todo lo que vemos, pintó un escenario para el software absolutamente negro, y este es el problema más grave de la sesión de ayer. Todo este conjunto de cosas acabó directamente de comentar. Ahora viene el lío con todo el tema de los aranceles, ¿vale? Que también lo está lidiando en Estados Unidos. Las cosas se están complicando porque Trump no para lanzar amenazas. Esto no es una forma de arreglar las cosas y la gente empieza a ponerse nerviosa con tanta amenaza. Empiezan a salir problemas, ¿vale? Incluyendo, por ejemplo, Japón dijo que estos nuevos aranceles del 15% son más altos que los pactados con Estados Unidos, es real. Entonces, ¿para qué pactaron un acuerdo que Estados Unidos no respeta a los 4 días? La Unión Europea dijo lo mismo, ninguno está en posición hostil, pero piden que se respeten los acuerdos que ya habían llegado. De igual manera, Estados Unidos pide que se respeten los acuerdos, pero son los demás quienes le dicen a Estados Unidos que lo respete. La Unión Europea se quejó hoy de que si siempre impone un 15% universal a todos los productos. Muchos que estaban con aranceles inferiores al 15% ahora quedan por encima y pide explicaciones a Trump para que arregle este problema, ¿vale? Claro, o sea, la respuesta de Trump no puede ser amenazar a todo el mundo, ¿vale? Cada vez que le dicen alguna queja, tendrá que resolver alguien ese problema. Por ejemplo, China se salió del tiesto completamente y dijo que los aranceles son ilegales y que se los quiten. Eso lo hablamos incluso en el crónica de apertura de ayer y la crónica de cierre de que por ahí puede comenzar a tensionarse a nivel comercial una guerra arancelaria entre estos dos países, ya que son dos bandos que no se quieren mucho, ¿vale? Eh, Todo esto, pues lastimosamente genera inestabilidad y no es descartable que a Trump le dé el arrebato y suba los aranceles al 50%. Esto desataría una guerra comercial. Pero si fuera poco, en el Wall Street Journal dice que Trump está pensando en poner nuevos aranceles por razones de seguridad nacional. Así están las cosas con el tema de los aranceles. O sea, estamos tensionados por esa parte también. Además, muchas compañías ya están demandando a Estados Unidos por los aranceles, no los estados, sino las compañías. Por ejemplo, una de ellas es FedEx, anunció que hoy demanda al gobierno para que le devuelvan los aranceles que ha pagado, o sea, que le devuelvan devolución de su dinero. Bien, destacando noticias importantes a nivel asiático, el Nikkei volvió hoy con una subida del 0,87 tras la fiesta de ayer. Atención al Bitcoin que sigue muy nervioso. Actualmente baja un 2,46 hasta 62.950. También hay que comentar que Home Depot dará hoy resultados. Mañana tras el cierre dará resultados. Nvidia, entre comillas, destaco, ¿vale? Porque aquí se puede condicionar la sesión de hoy para lo de mañana, lo que puede pasar en los resultados de Nvidia. Igualmente hoy será el dato de privado de empleo de ADP, que ya lo comentaremos, que salió hace muchito, de la consultora ADP, ¿no? La tensión geopolítica sigue entre Irán y nadie descarta un ataque porque no está claro a qué se llegue a un acuerdo, ¿vale? Apple ha trasladado parte de la producción de los Mac Mini a Foxconn en Houston para contentar al gobierno en Estados Unidos y quiere que la producción se traslade a Asia en Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, Van Reser dice que el 90% de los ETFs apalancados, es decir, dobles, triples y similares, están a manos de minoristas, que los institucionales apenas lo usan y que los ETFs suponen el 8% del mercado. Ojito que pueden darle caña. Esto indica que el mercado sigue extremadamente especulativo con gente apostando el doble o triple, ¿vale? También es interesante que Estados Unidos y Japón hicieron intervenciones conjuntas en enero para impedir que el dólar se siguiera revalorizando contra el yen, algo que no se había hecho antes y advirtieron que podría seguir haciéndolos, ¿ok? Los futuros americanos en el globo recuperaron parte de la caída de ayer. S&P 500 sube un 0,24 hasta 6.875. Nasdaq sube un 0,37
Y el Russell de pequeñas compañías sube un 0,22. El oro baja hasta un 2,20% hasta 5.113. El petróleo por la tensión entre Irán, que ya lo hemos comentado, sigue en niveles altos, lo más alto desde el verano pasado. Sube un 0,41 hasta $66,58 por barril. ¿Vale? Bien. Desde el punto de vista de lo que hemos visto, un poco de lo que va sujeto. También a destacar que lógicamente quería comentar el dato de ADP que hace muchito salió y se los voy a leer para que tengan un poco de cómo ha salido este dato. Bueno, literalmente tocaba el dato de empleo semanal. Bien, pues como sus cálculos, el empleo ha crecido en las últimas 4 semanas. El empleo privado solamente más de 12.750 empleos por semana, mejor que los 10.250 que teníamos la semana anterior. Por lo tanto, seguimos viendo un mercado laboral que se ha calmado por completo, ¿no? Que no continúa empeorando sin llegar a esas cifras tan estrambóticas. Atención al nuevo mastodóntico acuerdo que se ha anunciado entre Meta, que no se lo toma muy bien con una bajada del 0,61, y AMD, que sí se lo toma maravillosamente bien con una subida de más del 10%. Y es que Meta va a comprarle a AMD 100 mil millones de dólares nada menos en potencia de cómputo para todos los líos que se está montando la inteligencia artificial. Así que a AMD le ha tocado la lotería. Además dicen que de igual Meta toma una participación del 10%. Atentos, ¿vale? Bueno, voy a leer el tablero para aquellos que los escuchan como en pocas. Bueno, aunque ya hemos comentado el Bitcoin, el Nasdaq y el S&P, el oro también. El dólar actualmente sube un 0,17% y Nvidia, pues ayer los 7 magníficos estuvieron prácticamente subiendo un 0,72 Nvidia y actualmente estuvieron en bajada la mayoría de ellos. También comentando que a la apertura dentro de la sesión americana es importante ver cómo se apertura el mercado, ¿bien? Bien, como ustedes pueden ver, pues hoy era mucho el flujo de noticias que teníamos durante la mañana y es importante tenerlos todos en cuenta que pudiesen condicionar mucho el mercado, ¿vale? A nivel de aspecto técnico, pues ya lo hemos comentado, tienen las principales zonas que tengo yo marcadas, que son zonas que yo tengo muy óptimas. Y como siempre le digo, y como, bueno, a mí se me olvida siempre comentarlo, pero es algo que me ha dicho el equipo de trabajo, que tengo prohibido dar recomendaciones de compra y de venta de cualquier activo financiero, ¿vale? Por políticas de mercado. Así que hagan sus propios análisis, yo fallo más que escopeta de feria, ¿ok? Que estén muy bien, muy buen, feliz día, feliz martes. Y destacando, entre comillas, recuerden que la condición pudiese verse acondicionado mucho por los resultados de Nvidia mañana. Así que estén muy atentos, ¿vale? Hasta luego.